ahí estamos, con el espacio de la Vinoteca, 9:33 minutos, y como todos los miércoles estamos recibiendo a Andrea Cinia, Vinoteca Tres Lomas, en la radio, este espacio especial que es muy nuevito, es la tercera edición recién. Te recordamos que la Vinoteca Tres Lomas es una tienda de vinos, cervezas y licores. Después le voy a preguntar por esto, Andrea. Pero primero, buen día, ¿cómo estás? Buen día, muy bien, feliz siempre de venir. Bien otoñal hoy, ¿viste? Ay, pero bueno, todos... Es lindo el otoño en Tres Lomas, bueno, una de las cosas de las que vamos a hablar tiene que ver también con esto de las percepciones. Y hay que disfrutar los cambios de clima. Los colores. Si nos permite la alergia. Los colores, más allá de la sensación del frío, ¿viste? Primeros fríos y demás. Yo recién hice una corridita hasta mi casa y volví para el espacio y veía los colores, cómo van cambiando los árboles. Ya algunas hojitas empiezan a caer, pero van cambiando el color y es una época lindísima. Me había desacostumbrado al viento. Claro. Y cuando volví, una de las cosas que me llamaron la atención es que no recordaba a Tres Lomas tan ventoso. Y ayer justamente estaba viendo cómo el viento llevaba las hojitas amarillas. Claro. Dije, wow, poder vivir esto, que antes ni lo veía porque estaba encerrada en una oficina, pero de poder disfrutar de esas cosas de cambios. Anoche estuve en una reunión y una señora dijo, no hay que solo mirar, hay que poder observar. Sí. Y a veces nos falta por lo cotidiano, porque como lo tenés ahí no lo observás bien, ¿no? Sí, y no solamente es observarlo, sino permitirse conectar con lo que nos hace sentir esas experiencias. También tiene que ver con esto de la sensorialidad que a mí me apasiona, que es parte de mi, creo que mi misión o mi pasión en el mundo. Bueno, me marcó mucho lo que dijiste el otro día, de que el vino movilizaba todos los sentidos. Sí, exactamente. El tacto, el oído en el chin-chin. Claro, el olfato, ahí vendrán los aromas, que creo que un poco el programa de hoy está dedicado a eso. Sí, cuando pensé... El gusto, obviamente. Pensé a ver cómo empezar, porque bueno, hasta ahora las reuniones que hemos tenido fueron más de informativas que otra cosa, y media obsesiva virginiana dije, empecemos por el principio. Y en mi principio con este mundo fue el descubrir de los sentidos. Yo siento mucho placer del uso de los sentidos y ahí fue lo que me llevó a estudiar sommeliería. Y el primer sentido que más llama la atención o me llamó la atención es el olfato. Y paradójicamente es uno de los que menos ejercitamos. El olfato se desarrolla en la infancia, es decir, las asociaciones de lo que percibimos, esa conexión neuronal que se hace al recibir un estímulo y asociarlo a qué es, se hace en la primera infancia. Y al menos en mi infancia, no sé en la actualidad, pero no había como un estímulo o una enseñanza de decir a qué huele tal o cual cosa. El olfato es un receptor de cosas muy placenteras como muy displacenteras. Y es una de las cosas que viene con la naturaleza humana. Imagínate, nosotros nacemos ya sabiendo identificar a mamá. Ya olemos y sabemos cómo ir al pecho de mamá para alimentarnos. Es una función básica de supervivencia. Y también es de supervivencia porque nos previene de que si algún alimento está en malas condiciones por el olfato, podíamos evitar consumirlo. Ahora pues nosotros estamos como un poco más cancheros, pero imagínate en el inicio de la humanidad era una de las pocas cosas que nos protegían. Bueno, más allá del muchos gusto, animales tienen muy desarrollado ese sentido. Viste que yo recién cuando vos decías lo de la maternidad o lo de la mamá, es cierto, no sé, un conjunto de vacas grande mezclada con sus terneros, uno dice, ¿cómo hacen para encontrar su cría? Y sin embargo van derechito, olfatean, dicen, este no, este sí, y ahí se quedan, ¿no? Es increíble, además que fíjate, Cualquiera todos los animales, eso, claro. más los perros, por ejemplo, el perro también, que lo tienen más desarrollado. Nosotros llegamos, una nariz entrenada puede llegar a percibir entre 4.000 y 10.000 precursores aromáticos. Entrenada. El tema está en que no nos entrenamos. Claro. Y esto hay que entrenarlo de chico, porque de adultos somos más duros, ¿viste? Nos cuesta más. A mí me costó mucho entrenar el olfato y me cuesta. Sí, además debe ser un sentido, así como vamos perdiendo visión,
también a lo mejor vamos perdiendo esa sensibilidad para los aromas, ¿no? Más que la sensibilidad, lo que perdemos son esas conexiones neuronales, ese caminito que yo digo que es como el caminito del agua, que hay que hacerlo y mantenerlo y entrenarlo. Más después, pospandemia, con COVID, que dejó muchas secuelas en el olfato, pero se puede recuperar. Bien. Porque nada, es un ejercicio como todo. Hay que entrenarlo. Entrenémoslo. Vos viniste recién, yo digo, ¿qué me trajo? Para mi hipertensión me trajo medicación. Unos frasquitos raros. Te vi con unos frasquitos y me hiciste como una prueba ahí a punto de salir al aire. Una maldad. Nati miraba, no entendía nada. ¿Qué están haciendo estos dos? Y bueno, contalo vos. ¿Qué es eso? Pues primero, antes de contar esto, quiero hacerles un ejercicio para los que están escuchando, y el olfato tiene que ver, está totalmente vinculado con el recuerdo. Sí. Recordamos más desde el olfato que desde otro sentido, es decir, sí. El 35% queda alojado en el cerebro del recuerdo de un aroma, y sin embargo, por ejemplo, de algo que vimos es el 5%. Entonces, el mayor evocador de recuerdos son los perfumes, los aromas. Entonces, mientras que nosotros vamos charlando, les voy a hacer una pregunta a los oyentes de qué recuerdo tienen de la infancia. Muchos asocian las comidas de la abuela, los perfumes de la comida de la abuela, de mamá. Entonces, oyentes, no importa si es comida o no, pero qué recuerdo olfativo de la infancia le dispara mayores recuerdos. A nivel personal me pasó algo muy fuerte, que fue cuando volví a la escuela primaria después de muchos años, más de 20. ¿Sentiste el mismo olor? A mi escuela 7, ahora a la 2. Claro, sentiste lo mismo. Tuve el privilegio de poder entrar de adulto y lloré solamente cuando entré el perfume de la escuela, que no sé a qué huele, pero vuelve a la escuela, claro. a mi escuela. Mirá vos, ¿no? Entonces, nada, invitación a ver a qué perfume dispara más, alguna flor o algo de su infancia. Bueno, anímense los oyentes con esta consigna que Andrea Cinia, que está haciendo el espacio de la Vinoteca Tres Lomas, está dando, porque hablamos de aromas y lo vamos a vincular, por supuesto, a las bebidas, a los vinos, pero ella concretamente da esta consigna, la repetís. A ver qué recuerdo de su infancia le trae algún aroma, o qué aroma le dispara mayores recuerdos de la infancia. No tiene que ser solamente con comida, sino con qué conectamos inmediatamente cuando leemos qué cosa. Claro. En las esencias, yo te traje esencias. Sí, pasa eso, viste, que entras a un lugar y sentís el aroma y no sé, lo vinculas con tu abuela, por ejemplo, qué sé yo. A mí me pasó hace muy pocos años también ir en el subte y de repente tuve la presencia de mi papá. Papá falleció hace más de 30 años y era un señor que se había sentado al lado mío que usaba el mismo perfume de mi papá. Impresionante. Inmediatamente me puse a llorar. Esas emociones, esa conexión con la emoción, justamente tiene que ver con que el olfato se aloja en el sistema límbico, es decir, nosotros cuando percibimos, el cerebro lo procesa del sistema límbico, y el límbico maneja las emociones, y también está conectado con una parte del cerebro que conecta el recuerdo. Por eso es el mayor evocador de recuerdos. Como justamente transmite tanta emoción el olfato, es mi intención de que uno lo entrene, que se conecte, que podamos disfrutar a través del sentido. Si bien a veces hay, lo que contaba antes, perfumes que son displacentes, no sé, hay olores que nos repugnan. Claro. Tratar de conectarnos con esa parte linda y es algo de lo mismo que hablábamos recién del viento y de las hojas, de que no nos detenemos a... Esto lo tenemos gratis, viene con uno y es un proveedor de placer y de felicidad, y hay que entrenarlo y usarlo. Cuando nosotros tomamos un vino, yo siempre les digo, frenen en la nariz, no lo tomen directamente como si fuera agua. Concientizar de que esa bebida que solamente es uva prensada, fermentada, no tiene nada más que uva. Tomate tu tiempo, digamos. Tomate tu tiempo, y esos perfumes que tiene el vino, que son muchísimos, no vienen de otro lado que no sea de la uva o de cómo fue criado o cómo fue procesado el vino, pero no tiene nada más que vino. Sí tiene un montón de perfumes y hay que disfrutarlos, aprenderlos, y eso es con entrenamiento. No los invito a ser consumistas permanentes, pero sí a cuando se tomen un vino, frenar un ratito y conectarse con qué nos pasa cuando lo percibimos. Bueno, te voy interrumpiendo. Sí, por favor. Si no, viste que yo sigo. Cuando vos veas que te interrumpo demasiado... No, al revés. Sí.
Bajamos el botoncito naranja, dice que sale con un poquito de eco. Nati, tal vez sea eso, el de la derecha. Me dice aquí Nelson, una genia, André. Tuve la suerte de hacer la primaria con ella y siempre fue elegida mejor compañera. Mirá qué daba. Hablando de los olores de la primaria. Hola, claro, Nelson. una suerte volver a tenerla en Tres Lomas. Manda aplausos y dice, el olor al café con leche que nos daban en la escuela es volver a aquella época. Increíble. Nelson, gracias Nelson. Sí, Nelson Álvarez. Sí, lo sé quién es, sí, quién es, compañero de primaria, es real. Bueno, ahí mejoró, Nati, nos quedamos tranquilos, está saliendo bien, Ay, gracias Nelson, sí, vuelvo a insistir, todo lo que tiene que ver con la conexión de la primaria, y no por nada estoy en Tres Lomas, porque es donde donde yo hice mi primaria y secundaria, y la primera infancia tiene mucho de esta emocionalidad y de este recuerdo. Bueno, con respecto a los perfumes de los vinos, tenemos tres como grandes rubros. Nosotros los llamamos primarios, secundarios y terciarios. Los primarios tienen que ver con la tipicidad de la uva, es decir, qué uva usamos. Cada uva tiene como un perfume diferente. Los secundarios tienen que ver con cómo se vinificó ese vino, y los terciarios es cómo se guardó. ¿Sí? En los primarios podemos encontrar la fruta, las flores, aromas más naturales. En los secundarios vamos a encontrar la manteca, porque tienen que ver con la fermentación. La manteca, vamos a sentir pan, esos olores que son más a vainilla. Y los terciarios tienen que ver cómo se fue guardado el vino, cuando sentimos madera, coco, chocolate. Los aromas que yo con maldad te hice probar al principio, sí, ahora le voy a contar a la tienen que ver con los perfumes que se pueden encontrar en un vino. Yo tengo muchas esencias que fui juntando y armando. Sí. Donde... Pero no es maldad, porque en realidad yo sentí así como que me probabas, la verdad, porque te sentís como examinado y uno quiere acertar, pero se trata de ver cuál es la sensación de uno, ¿no? Y hubo uno ahí en el comienzo que nos reíamos con Andrea, porque cuando me hace oler yo digo, esto me hace acordar alguna habitación de algún hotel que he estado. No reíamos, que yo fui sincero. Y después ella me dice, esto es rosas. Olor a rosa, o el aroma de la rosa. Y automáticamente conecté y dije, no, me hace acordar al cementerio, aquellos 1 y 2 de noviembre, que a los chicos nos llevaban y nos tenían horas, y tenía que ver con eso, sí, seguro. Sí, tiene que ver con eso. Que primero no lo digo esto, ¿no? Pero cómo te lleva al recuerdo, ¿no? Fíjate, justamente el aroma, cuando yo les hago las degustaciones, no les pregunto qué sentís como el producto en sí, sino a qué te recuerda. ¿Con qué vinculás? Claro. Exactamente. A mí, por ejemplo, las rosas me recordaba a la iglesia. Claro. Y siempre lo asocio también al perfume de las abuelas, porque las abuelas usaban muchas rosas. Yo tenía un rosario de pétalos de rosa que también me disparaba a ese recuerdo. Después olimos otros que era el eucaliptus. Sí, y yo te dije, a mí me hacía acordar a las... Me abrió realmente, pero no... Viste que te lo usaban como medicación incluso. Y con alcanfor. Claro. Bueno, a mí me hacía acordar a las pulpitas de eucaliptus. Claro. Bueno, esas asociaciones tienen que ver con el recuerdo de cuando las consumimos. Y si bien, vuelvo a insistir, estos recuerdos están alojados de nuestra primera infancia, los podemos volver a entrenar. Yo digo, es una obligación volver a entrenar el olfato. No erré con el chocolate, ¿viste? No. Pero lo tengo muy entrenado. El chocolate, sí, y más después de Pascua. Claro, venimos sí. como con el aroma, Sí. ¿viste? Más cerquita. Una de las cuestiones que nosotros, para mí, tenemos que hacer más cuando consumimos alimentos, que es un momento generalmente que compartimos con la familia o con amigos, es justamente ser consciente de lo que estamos haciendo. Yo trato de que en las catas nos tomemos un ratito y decir, no lo hagamos automáticamente. Disfrutemos de este momento porque es algo único. Estamos vivos, estamos generalmente en un momento de conexión, de celebración, de compartir. Y si podemos conectarnos con qué nos pasa, qué nos pasa en el cuerpo, qué nos pasa con la emoción, es como sacarle más valor o más provecho a eso que estamos haciendo. En general, para mí es en toda la vida, no solemos vivir así tan conectados.
vuelvo al mismo punto que hablábamos, esto de disfrutar de los cambios del clima, de las sensaciones, de los cambios de temperatura. Los 5 sentidos son importantísimos. Yo le doy mucha atención al olfato por esto que te contaba, que es el que mayor recuerdos nos evoca. Y en definitiva la vida es un conjunto de lindos recuerdos o de malos recuerdos, pero que son parte de nuestra vida, que nos dan enseñanza. Entonces me parece fundamental ser consciente a diario de lo que hacemos y del disfrute de los sentidos. Bien, hay una consigna en el aire: ¿qué aromas te llevan a tu infancia? Diría yo, para hacerla simple, ¿no? ¿Qué aromas te llevan a tu infancia, a esos recuerdos? El que quiera puede participar enviando un mensajito al 40 47 30. ¿Me puedo permitir pedirte una pausa? Sí. ¿Viste? Porque, y después te dejo hablar todo lo que quieras No, sobre tranquilo. aromas, pero digo, no sé por qué nos conectamos. No hablamos con Andrea antes. Ella llega, yo vengo y le digo, ¿qué hay hoy? Me dijo aromas, pero yo ya había preparado un tema. Es el que está preparado. No sé por qué. El café, aparece el café. No. Se llama Café La Humedad. Vamos a escucharlo, Dale. porque es casi una casualidad. Pero porque si algo tiene mucho aroma es el café, ¿no? Si lo vamos a escuchar escuchando la letra, permitiendo Bueno. que nos llegue la letra. Dale, y lo escuchamos y enseguida seguimos. Es el espacio de la Vinoteca Tres Lomas. Hoy lo mezclamos con el café porque también quiero preguntarle algo de eso. Café La Humedad, billar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Eternamente te agradezco las poesías que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días. Café La Humedad, billar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte. Café La Humedad, billar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Eternamente te agradezco las poesías que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días. Vinoteca Tres Lomas. Ahí está, la bajamos la publicidad porque nos quedamos con Café La Humedad, ¿no? Y con esta canción tan linda. Gracias, Mari. Dice, buen día, el perfume de los aromos florecidos o las glicinas me recuerdan tanto a mi niñez. Dice, qué bueno el espacio de la Vinoteca. Gracias, Mari, gracias por estar ahí del otro lado. Mari Rago, te mando un beso grande y te mandamos con Andrea. Gracias, Mari. Bueno, aromas. Café La Humedad. El café, mirá el café, ¿no? Bueno, fíjate que... Haces catas de café también. Sí, o vas a hacer. soy fanática del café. Ajá. Imagínate, me terminé yendo al eje cafetero en Colombia de pura pasión. A mí el café me trae también esa caricia al alma. Empezar un día con el aroma a café, no sé, es como para mí una caricia al alma. Hablaba con alguien que quiero mucho de los desayunos de vacaciones. ¿Por qué los desayunos de vacaciones nos dan tanta alegría, tanto placer? Yo no me pierdo un desayuno de vacaciones. Y creo que la clave está en que nos damos tiempo. No estamos corriendo, no estamos pensando en otra cosa. Vos desayunas por ahí corriendo, preparando el día o ya maquinando qué vas a hacer. Y en cambio en vacaciones nos dedicamos ese ratito y ya ir al comedor o donde te toque el perfume a café y a las tostadas, esa mezcla de calidez que te hace ya darte cuenta que estás empezar el día y decir estoy de vacaciones. Claro. Bueno, intentarlo hacerlo a diario y tomarse ese tiempo. Sí, un segundo o el cuando cebamos el mate, ¿viste? Ese aroma que aflora, ese perfume que aflora cuando tiramos el agua en la yerba, que a veces es sutil y no lo percibimos. También tiene mucho que ver con esto de disfrutar la ceremonia del mate. Todo lo que es la sommelería no solamente es el disfrute del producto en sí, sino la preparación, la ceremonia. Claro, esa ceremonia. Cuando contaba esto del agua en el mate,
Tuve un maestro de whisky, un embajador del whisky, que era el mundo del whisky es apasionante, Sí, también, es un claro. camino sin retorno, y al whisky se le agrega agua o hielo, porque y este maestro decía, recuerden cuando están en algún lugar al aire libre y llueve, y deja de llover, inmediatamente deja de llover, afloran todos los perfumes, porque el agua potencia esos componentes volátiles de aromas de la naturaleza, y es un evocador de recuerdo. Entonces nos hacía como el ejercicio mental de, no sé, de estar en un lugar al aire libre y que llueva. Yo me acordaba acá cuando llovía y ese olor al pasto mojado, a la tierra mojada, potencia el agua, el componente volátil, así que justamente en las rutinas o en estas ceremonias de agregarle o hielo al whisky o justamente cuando cebamos el mate, de conectar con eso que se percibe. Voy mezclando, porque los oyentes siempre tienen razón acá. Buen día, me pasa lo mismo cuando entro a la escuela 1, dice, es el mismo olor a mi escuela, en aquel tiempo escuela 4. No sé qué es, pero me transporta a mi infancia feliz en ese lugar, nos dice Madi Marino. Madi, gracias, es simplemente el olor a la escuela. La infancia, vamos a llamarlo así, olor a la escuela. Y también dice, el olor en la casa de mis papás siempre es el mismo, para mí sinónimo a lugar seguro. A refugio. Mirá qué lindo lo que nos dicen. Porque toca el sentimiento. Sí. Cuando hablaba de displacer con el tema del perfume o de los aromas, una de las cosas que nos suceden, les ha sucedido a mucha gente, si han tenido una borrachera con algún tipo de alcohol, después no lo pueden probar, les es desagradable. Tiene que ver con esto de que si está asociado también, como toca la parte sensorial de la emoción y del recuerdo. Cuando nosotros tenemos una experiencia desagradable, asociamos ese perfume para no volver a repetir. Es parte de ese mecanismo de supervivencia que tiene el ser humano. Por eso, como consejo, es no abusar de nada, hacer todo con mesura, porque después nos queda como esa cuestión, cuando te intoxicas con un alimento no lo puedes volver a comer, o te empachaste con algo no lo puedes volver a comer. Entonces todo el uso de, más que nada, del alcohol siempre con mesura, para poder disfrutarlo eternamente. Sí, no aborrecerlo después. Bueno, acá Gloria nos dice, el mate con café, Mario. Mira vos, ¿no? Viste que al mate mucha gente le agrega determinadas cosas, bueno, algunos... Seguramente el café le debe colaborar con el sabor, pero también con el aroma, ¿no? Con todo, porque lo integras. A veces estas combinaciones, parte de los blending, por ejemplo, cuando yo hago un té que mezclo varias... es mezcla de variedades. De algo, mezcla, ¿no? De algo. O de variedades, o por ejemplo en el té vos mezclás el té nebras con algún otro producto, como puede ser chocolate, almendras, frutas... frutos secos, qué sé yo. Entonces cuando justamente se le agrega el agua caliente, todos esos perfumes y esos aromas se mezclan, los sabores se mezclan. Entonces como que lo hacen un poquito más mejor, mal dicho. En los blend de vino se mezclan dos cepas. Yo digo que los enólogos son como grandes alquimistas y mezclan lo mejor de dos variedades para darte un vino más redondito, más entero. Hubo como modas de que si era varietal, es decir, de una sola cepa era mejor. No es mejor o peor. Son como estilos del enólogo que te presentan como, bueno, este es mi hijito de hecho de dos uvitas. Está muy de moda eso. Sí. Vengo de Mendoza y vengo de una zona sin vinos, porque la única zona sin vinos de Mendoza es el sur y es Malargüe, porque es muy árido y ahí no hay vino. Pero pasé por algunos puestos en San Rafael y demás y me encontré, por ejemplo, sal con vino o sal con cerveza. ¿Qué mezclas empiezan a hacer, no? Bueno, el maridaje también es descubrir de sal a la cerveza y un regalito. Descubrir qué me gusta en realidad. Hay maridajes como tradicionales o estándar, pero yo siempre digo, juguemos a ver qué te gusta a vos, porque por ahí a mí me gusta el boridulce y a vos no te gusta el boridulce. La sal ¿has probado sal con chocolate o chocolate con sal? Bueno, esas mezclas nuevas, yo he probado chocolate con cualquier cosa, con pimientos, con especias, con cúrcuma, y es ver qué le pasa a mis sentidos con eso. Siempre hubo una primera vez de combinación. Sí, hay maridajes que parecen que son imposibles. O frutilla con pimienta, y queda bárbaro.
El tema es animarse a ir probando que me gusta, abrir el paladar, la cabeza y bueno, también exponerse a cosas que no nos gustan. Seguro. Bueno, también tiene que ver con la asociación. Y la corto pues si no sigo hasta mañana. No, yo a propósito lo estiro porque sé que la gente está ahí del otro lado. En esto los periodistas nos ponemos pícaros y medimos el minuto a minuto, ¿viste? Y sabemos que la gente está ahí pegadita a la radio y dice tengo que hacer, pero cuando se vaya Andrea. Así que aunque estemos media hora, sí, a mí no me importa porque además matizamos con la música. Y yo soy muy preguntón. No, me gusta, sabes que me gusta. Te saco por ahí de a lo mejor lo que querés hablar, pero estaba pensando con esto de los aromas, que están los que saben de vinos, los que hacen la cata con vos y ya tienen un conocimiento, y estamos los chantas, que vas a un restaurante, pedís un vino, miras la carta un rato, te haces ahí lo interesante, muchas veces manejamos más el precio que es lo que no tendríamos que hacer a lo mejor, pero bueno, y lo pedimos. Viene el mozo, los restaurantes más importantes, más abren la botella, te dejan el corcho, que ahora te voy a preguntar por qué te dejan el corcho. Te dejan el corcho ahí, para ¿qué tiene que ver eso? Si tiene algo que ver, y a su vez te sirven un poquitito, uno toma la copa y empieza a hacer la ceremonia. Pero es como incómodo, como decir, ¿cuánto tiempo le voy a quitar al mozo? No tengo tiempo, porque a lo mejor en casa lo haces, pero entonces rápidamente mirás, lo pones a la luz, rápidamente, no tardas ni 5 segundos, no miraste nada, miraste la copa nada más, no observaste, digamos. Movés un poquito, porque me enseñó Andrea, entonces muevo un poquito, lo llevo a la nariz, tomo el aroma, y la verdad que nunca conecto. En realidad digo, está bueno o malo nada más, ¿viste? Sentís por ahí agrio a lo mejor, pero está bueno o malo y le decís, la ponés la copa y le decís sí, muy bien, y te sirve. Mirá, somos muy champas en eso. Mejor pregunta no me podrías haber hecho, porque acá se me dispararon 3 cosas que tienen que ver con el aroma. Lo primero es por qué me sirve tan poco el mozo en semejante copa. Claro. Y esto tiene que ver justamente con el aroma, porque cuando a mayor espacio de aire que tenga la copa, mayor oxigenación, y me va a permitir que esos componentes volátiles no solamente afloren, sino que se contengan en la copa para que yo los pueda percibir. Segundo tema, ese ritual o esa ceremonia que hace el mozo es para que yo pueda identificar si el vino está defectuoso. Y solamente con oler un vino nos podemos dar cuenta si está defectuoso. Y algo que enseño en todas las catas, son 3 tips de saber cuándo devolver una botella. Es fácil de identificar. Les voy a contar los 3 aromas que me van a denotar que el vino está para devolver, que tiene un defecto. Paréntesis, el vino nunca hace mal. En ninguna circunstancia el vino, si yo lo ingiero, me va a hacer mal. La diferencia está en que no está en su correcto estado organoléptico, por el cual yo estoy pagando determinado valor por esa copa, por eso lo puedo devolver. El primer perfume o aroma de defecto que vamos a percibir en un vino, para que lo recuerden, huele a cartón mojado, mucha humedad. Ahora, si yo lo agito la copa y ese olor se disipa y aparecen olores a frutas, flores, a madera, a otras cosas, ahí sí, no pasa nada, el vino está lo que nosotros llamamos técnicamente cerrado, es decir, necesita despertarse, por eso en la necesidad de oxigenarse, otro de los motivos por el cual se sirve poquito en una copa tan grande. Entonces, lo agitamos y si cambia, listo, acepto la botella. Si no cambia, lo voy a percibir en boca, no va a ser mal, es sin miedo. Si en boca lo sentimos muy planito, le decimos nosotros planito en que no sentimos la fruta, no sentimos que sea agradable en boca, que no tenga casi sabor, ese vino está defectuoso. Ese es el primer motivo de devolución. El segundo motivo de devolución, el vinagre, el típico avinagrado, ¿sí? Sí. Ahí le entró oxígeno. Porque esto ya está feo, claro. O sea, generalmente con los corchos de alcornón, ¿qué sucede? Que si no lo ponen en posición, generan unas grietitas y se sobreoxigena, entonces se oxida, y si huele a vinagre ya está, ni lo pruebe, ya está, hay que devolverlo. Y la tercera, que es la más común y el motivo que nadie sabe o no se puede asociar, si les recuerda al jerez. Espero que hayan probado jerez alguna vez en su vida. Y le decimos que está jerezado el vino. Esta es la más importante porque este vino estuvo expuesto a una fuente de calor. Es típico ver en todos los restaurantes o parrillas o lugares de venta de vino que tienen el vino cerca de la cocina o
o por ejemplo, cuando ha sido expuesto al sol o a luces permanentemente, ese vino se quemó, se cocinó. Bien. Entonces, cuando le ponemos la primer nariz, que es cuando lo olemos, nos dispara a vino cocinado, a jerez, Es decir, cocido. alejemos de la fuente de calor. Ningún vino tiene que estar en una fuente de calor. En los quinchos es natural ver la parrilla y la... Error total. En Las las cocinas vineras, no cómo se llaman, poner, donde ponemos el vino, ahí cerquita. exactamente. Y en casa, en la Alejarlo. cocina, en la parrilla, no en la cocina. Si queremos guardar vino, aunque no sea de guarda, sea temporal, que sea en un lugar fresco, de temperatura constante, que no tenga luz, que sea un poquito húmedo. Yo digo, si no tenemos cava, el placar es perfecto, abajo de la cama es perfecto, pero nunca en la cocina cerca de una fuente de calor, que por adorno les ponemos Viste que lo queremos los mostrar, exhibidores. claro. No, error. Ahí pongan botellas vacías, lo Sí, que o quieran, pongan un adorno. pero no, ahí no. Bien. Para que me faltó Sí. uno, el corcho. El que corcho. ¿Por qué te dejan el corcho? ¿Hay lugares que te dejan el corcho ahí, señor? tiene muchos motivos. ¿Qué El tiene primero, que ver eso, porque es parte de esta ceremonia de observar el corcho. Yo lo huelo porque manía olerlo, Sí. porque también huele riquísimo. Un buen vino huele, el corcho es parte de la ceremonia. Hay otros datos que ya son químicos, pues tendría que ser un experto, porque a veces se le adhieren ácidos tartáricos y sales y cositas al vino. Y la tercera es porque hay también una comercialización con el tema del corcho. En la vieja época los mozos canjeaban los corchos que vendían del vino por otras cosas, entonces también es una cuestión de buen servicio del vino, ofrecer que no hay como un arreglo económico de que por eso te están ofreciendo ese vino, no. Y esta parte de la ceremonia es como ofrecerte el producto completo, incluyendo el corcho. Bien. Andrea, hermoso el programa como siempre. Mira, media hora le metimos hoy al espacio de la Vinoteca Tres Lomas. Es Andrea Cinia que nos está acompañando y tiene noticias, novedades, avisitos para dar. El fin de semana cerrada la vinería, pero hay motivos suficientes, así que feliz. hasta el viernes te pueden visitar. Sí, no, en realidad no voy a estar viernes, Bien. sábados y domingo, Bien. porque me invitaron el gobierno de la provincia de Buenos Aires junto con el Consejo Federal de Inversiones y el Ministerio de Producción de La Pampa. Me invitaron a una ronda de negocios en la Expo Pymes, que para mí es una caricia al alma, porque también fue a través de la Cámara de Vinotecas del país. Y ¿Es en Santa Rosa? Es en Tuay, En Tuay, mira. en Al el ladito. autódromo. Sí. Y 3 días de jornadas de feria, exposición y contactos con proveedores. Es un orgullo, porque estando en Tres Lomas, haber sido seleccionada dentro de todas las vinotecas del país, fuimos muy poquitos los seleccionados, y un orgullo poder representar a Tres Lomas y a la provincia de Buenos Aires en La Pampa, y de que me inviten y participar y que apuesten a mi proyecto también desde afuera es como un estímulo, es un reconocimiento. Bueno, el miércoles nos contás cómo te fue. Sí, el miércoles traigo chusmerío tanto de la Expo Pymes como de la Noche de las Vinotecas, que arranca el jueves, así que hacemos un enganche Bien. de acciones. Así, la semana que viene te hablamos de la Noche de las Vinotecas, de cómo le fue a Andrea en La Pampa, que tengas mucha suerte. Gracias. Gracias a los oyentes, a todos que los son parte oyentes del programa. que escriben, y a los que Los no. que se animan y los que no. Los que no, pero que hicieron el ejercicio, gracias por dedicarse esos segunditos. Bueno, huelan y a qué les hace recordar. A qué nos recuerda. Gracias, muy amable. Nos vemos el miércoles. Vinoteca Tres Lomas, venta de vinos, bebidas y afines, servicio de asesoramiento, regalos, degustaciones, maridajes, catas. Vinoteca Tres Lomas, de lunes a sábados de 10 a 12 y de 18 a 21 horas, domingo de 11 a 12:30. Descorches un vino, vamos a beber. Encontranos en Instagram como @lavinoteca Tres Lomas, San Martín 347.